Nunca pensé que un sobre de papel Manila cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre olían a café recalentado y silencio. Rodrigo había salido temprano. Más temprano de lo normal. Y yo estaba buscando el seguro del coche en el cajón de su escritorio cuando lo encontré. No era gran cosa a primera vista. Un sobre sin nombre, sin sello, doblado por la mitad y escondido debajo de una carpeta azul que yo misma le había regalado años atrás. Lo abrí. Tardé 3 minutos en entender lo que decía. Y otros 10 en aceptar que era real. Era un estado de cuenta, pero no de uno de los negocios que yo conocía. Era de una empresa que tenía el nombre de Rodrigo en el membrete, pero cuya existencia yo jamás había escuchado. Y al final de la página, en números rojos que no dejaban lugar a dudas, que si había una deuda, grande, del tamaño de algo que no se construye en 1 año ni en 2. Me senté en su silla. No lloré. Eso me sorprendió. Simplemente me senté. Sostuve el papel con las 2 manos y pensé, ¿cuánto tiempo lleva esto aquí? Me llamo Elena. Tengo 58 años. Y ese día empecé a entender que la vida que había vivido no era del todo la que yo creía. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 26 años. Él tenía 32 y ya tenía esa manera de entrar a un cuarto que hacía que todos lo miraran. No era el más guapo. Era el más seguro. Y a los 26 años, eso me pareció suficiente. Durante los primeros años las cosas fueron bien. O eso creí. Él trabajaba, yo trabajaba. Criamos a nuestro hijo Mateo. Construimos una casa. Compramos un coche. Luego otro. Hubo viajes. Hubo cenas. Y hubo navidades con árbol y con regalos envueltos en papel brillante. Pero también hubo silencios que nunca supe cómo interpretar. Llamadas que él tomaba en otra habitación. Reuniones que nunca terminaban a la hora que decía. Carpetas que desaparecían del escritorio sin que yo preguntara a dónde iban. Yo no pregunté. Esa es la verdad que más me cuesta decir en voz alta. No pregunté porque aprendí, muy pronto, que las preguntas lo ponían de mal humor. Y su mal humor era una forma de frío que llenaba la casa entera. Así que me dediqué a lo mío. A Mateo. A mi trabajo en la oficina de una constructora pequeña donde llevaba las cuentas desde hacía 12 años. A mantener la casa funcionando. A ser el tipo de mujer que resuelve sin hacer ruido. Y mientras tanto, él construía algo que yo no podía ver. Ese martes, y después de guardar el sobre exactamente como lo encontré, fui a la cocina y me preparé un té que no tomé. Me quedé mirando el jardín por la ventana. Había una bugambilia que yo había plantado el año que nació Mateo. Seguía ahí, trepando la barda con esa terquedad callada que tienen las plantas cuando nadie las está mirando. Pensé, si grito ahora, ¿qué cambia? Nada. Él negaría. Tendría una explicación. Siempre tenía una explicación. Y yo quedaría como la que exagera, como la que no entiende de negocios, como la que se asusta de los números sin contexto. Lo había visto antes. No con documentos, con otras cosas. Una vez, hace años, le pregunté por qué habíamos cambiado de banco sin que él me dijera nada. Me explicó durante 20 minutos por qué esa era una decisión completamente lógica y por qué yo no tenía por qué preocuparme. Al final de los 20 minutos yo estaba disculpándome por haber preguntado. Eso no iba a volver a pasar. Así que ese martes decidí algo distinto. No iba a confrontarlo. Iba a escuchar. Iba a observar. Iba a entender exactamente en qué tamaño de problema estábamos metidos antes de mover un solo dedo. Los siguientes días fui despacio. No cambié nada. No actué diferente. Serví la cena a la misma hora. Dormí en la misma cama. Escuché sus historias del trabajo con la misma cara de siempre. Pero empecé a notar cosas que antes no notaba, porque no estaba buscándolas. Los viernes por la noche, Rodrigo revisaba su teléfono con una atención que no le dabas a nada más. No era un scroll casual. Era una lectura.
como quien espera una respuesta de algo importante. Una mañana, cuando él ya había salido, entré al estudio y abrí la carpeta azul otra vez. El sobre seguía ahí. Pero esta vez saqué el papel con cuidado y lo fotografié con mi teléfono. Luego lo devolví exactamente como estaba. Esa noche, en el baño con la puerta cerrada, amplié la imagen y leí cada línea. La empresa se llamaba Construcciones del Valle Dorado. Rodrigo aparecía como socio mayoritario. Y el monto de la deuda, que yo había visto de lejos como algo grande, resultó ser mucho más específico de lo que imaginé. Era casi 4 veces lo que valía nuestra casa. Me senté en el borde de la bañera. 4 veces. Empecé a buscar con más cuidado. No de golpe. Poco a poco, como quien recoge migajas en un cuarto oscuro. En mi trabajo llevaba años manejando contratos, facturas, estados de cuenta. Sabía leer un balance. Sabía reconocer cuándo los números no cuadraban. Sí, así que cuando empecé a revisar los papeles de casa con esa misma lente, las cosas comenzaron a tomar forma. Había más de una empresa. Al menos 3 nombres diferentes que aparecían en distintos documentos que yo había firmado sin leer del todo. Firmas en hojas sueltas que Rodrigo me había puesto enfrente con un «Es solo un trámite, mi amor», que yo no había cuestionado. Eso fue lo que más me dolió. No los números, no las deudas, sino las veces que yo firmé sin preguntar, porque confiar era más fácil que dudar. Un sábado que él se fue a jugar golf, abrí su cajón con más tiempo. Encontré 3 sobres más. Los fotografié todos, los devolví todos. Esa noche, mientras él dormía, yo estaba despierta con los ojos abiertos en el techo, haciendo cálculos. Y pensé en mi madre. Mi madre murió 5 años atrás. Me dejó una cantidad de dinero que no era grande, pero tampoco era pequeña. Lo suficiente para que yo pudiera hacer algo con ellos si algún día lo necesitaba. Rodrigo lo sabía. Una vez me sugirió invertirlo en uno de sus proyectos. Yo le dije que lo pensaría. Nunca lo hice. No por desconfianza, en ese momento, sino porque ese dinero era de mi madre y no quería mezclarlo con nada que no entendiera del todo. Ahora, en ese techo oscuro, le agradecí a ella en silencio. Ese dinero estaba en una cuenta que solo tenía mi nombre. Rodrigo nunca había preguntado por él de nuevo, y yo nunca lo había mencionado. A partir de ese momento, ese dinero se convirtió en algo más que un recuerdo. Se convirtió en un punto de partida. Pasé los meses siguientes aprendiendo. Fui a una notaría con una excusa de trabajo y le pregunté a la notaria, y de manera general, cómo funcionaba la separación de bienes en un divorcio, cómo se distribuían las deudas, qué pasaba cuando un cónyuge tenía compromisos que el otro no conocía. Ella me habló durante media hora. Yo escuché cada palabra. Después fui a ver a una abogada. Una mujer de unos 50 años, con un despacho pequeño y un escritorio lleno de expedientes. Le dije que era una consulta hipotética. Le describí la situación sin dar nombres. Ella me miró un momento antes de responder. ¿Hipotética?, me preguntó. Por ahora, le dije. Me explicó cómo funcionaba la ley. ¿Qué se podía demostrar? ¿Qué era difícil de probar? ¿Y qué pasaba con las deudas que estaban a nombre de uno solo cuando llegaba la hora de dividir? Salí de ahí con 3 páginas de notas escritas a mano, en una libreta que guardé en mi bolso. Rodrigo no notó nada. Eso, en otro momento de mi vida, me habría dolido de otra manera. Ahora simplemente me confirmaba algo que ya sabía. Para él, yo era parte del fondo. Como los muebles, como la bugambilia. Presente, funcional, invisible. Una noche, durante la cena, me dijo que el negocio estaba pasando por un ajuste, que había que tener paciencia, que estas cosas eran normales en el mundo de los negocios. ¿Qué tipo de ajuste?, pregunté con el tono más neutro que pude. Cosas de flujo de caja, dijo él. No te preocupes. Asentí. Corté un pedazo de pollo. Y no pregunté más. Pero esa noche, en la libreta, anoté la fecha y la frase exacta. Ajuste de flujo de caja. No te preocupes. Llevaba ya casi un año guardando frases así. Mateo tenía 27 años cuando todo esto empezó.
Vivía en otro estado, trabajando en una empresa de logística. Era un buen chico, callado como yo, pero con una claridad para ver las cosas que a mí me tomaba más tiempo. Lo llamaba cada semana. Nunca le dije nada de lo que estaba descubriendo. No porque no confiara en él, sino porque no quería que cargara con eso antes de tiempo. Una vez me preguntó si todo estaba bien. Sí, le dije. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Se rió un poco. ¿Qué tipo de cosas, mamá? Cosas que debía haber aprendido antes. Respondí. No preguntó más, pero hubo algo en su silencio que me dijo que él también estaba esperando algo, aunque no supiera exactamente qué. 3 años. Eso fue lo que me tomó entender el tamaño real de lo que Rodrigo había construido. Y de lo que yo necesitaba hacer. No era rencor lo que me movía. Eso también me costó entenderlo. Era algo más parecido a una obligación. Hacia mí. Hacia Mateo. Hacia la mujer que había firmado papeles sin leer porque confiaba en alguien que no merecía esa confianza. Una tarde, revisando los documentos que había fotografiado, encontré algo nuevo. Una transferencia. A un nombre que no reconocí. Una cantidad que no era pequeña. Y una fecha que coincidía exactamente con la semana en que Rodrigo me había dicho que estaba en viaje de negocios. Lo busqué. El nombre. Tardé 2 días en encontrar la conexión. Y cuando la encontré, me quedé muy quieta frente a la pantalla. Porque no era un socio. Era una mujer. Sonó el teléfono. Era Rodrigo. Elena, dijo. Necesito que hablemos esta noche. Es importante. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla apagada. Necesito que hablemos esta noche. Rodrigo no usaba esa frase. No era su estilo. Él no anunciaba las conversaciones. Simplemente las iniciaba. Generalmente cuando yo estaba haciendo otra cosa, cuando tenía las manos ocupadas o la atención dividida. Era una táctica que tardé años en reconocer como tal. Que la usara ahora, con ese tono, significaba que algo había cambiado en su lado del tablero. Guardé el teléfono. Cerré la laptop. Fui a la cocina y empecé a preparar la cena como si nada hubiera pasado, porque eso era exactamente lo que necesitaba parecer. Una mujer que no sabe nada. Mientras picaba las cebollas, pensé en el nombre que había encontrado. Valeria Montes. 41 años. Diseñadora de interiores según su perfil público. Vivía a 40 minutos de nuestra casa y había recibido 3 transferencias de una cuenta vinculada a Rodrigo en los últimos 18 meses. No era una proveedora. Eso lo supe desde el primer momento. Los montos no cuadraban con ningún servicio profesional. Eran demasiado irregulares, demasiado personales en su ritmo. Una en enero, una en mayo, una en octubre. Como si fueran respuesta a su algo. Como si fueran promesas cumplidas. Pero lo del dinero no era lo que más me pesaba esa tarde. Lo que me pesaba era otra cosa. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Rodrigo llegó a las 8. Traía una botella de vino. Eso tampoco era su costumbre en un martes. Lo puso sobre la mesa con un gesto que quería parecer casual, y no lo era. «Huele bien», dijo. «Es el guiso de siempre». Respondí. Cenamos hablando de poco. El tráfico, el calor, una noticia que había visto en el noticiero. Yo respondía con frases cortas y él llenaba los silencios con palabras que no decían nada. Cuando terminamos, él sirvió el vino. «Elena», dijo, y su voz cambió de textura. «Necesito contarte algo». Lo miré. No dije nada. «El negocio está en una situación complicada. Más de lo que te había dicho». Seguí callada. «Hay deudas, compromisos que no se pudieron cumplir a tiempo. Los socios están presionando y... la cosa se puede poner difícil en los próximos meses». Bebí un sorbo de vino. «¿Qué tan difícil?», pregunté. «Difícil», repitió, «pero manejable, si tomamos algunas decisiones ahora». Y ahí estaba, algunas decisiones. Esa era la frase que yo había estado esperando sin saber que la esperaba. «¿Qué tipo de decisiones?», dije. Él me miró un momento antes de responder. «El dinero que te dejó tu mamá».
Podría ayudar a estabilizar una de las cuentas. Solo temporalmente, lo dijo con una suavidad estudiada. Como quien pide un favor pequeño. Como si estuviera pidiendo prestado un paraguas y no los últimos años de trabajo de una mujer que ya no estaba. Yo sostuve su mirada. «Déjame pensarlo», dije. Él asintió, aliviado de que no hubiera dicho que no de inmediato. Esa noche, mientras él dormía, yo estaba despierta calculando cuánto tiempo me quedaba. Al día siguiente llamé a la abogada. No como consulta hipotética. Esta vez con nombre y con hechos. Me reuní con ella un jueves por la tarde, con una carpeta que había preparado en las semanas anteriores, copias de los documentos fotografiados, el registro de las transferencias, las fechas, los nombres de las empresas, todo ordenado cronológicamente en una carpeta beige que compré en la papelería de la esquina. La abogada, Fernanda se llamaba, lo revisó todo sin decir nada durante varios minutos. «¿Cuánto tiempo lleva recopilando esto?», me preguntó finalmente. «Casi 2 años», dije. Me miró de una manera que no supe bien cómo interpretar. Después asintió despacio. «Elena, tienes más de lo que la mayoría de mujeres tienen cuando llegan aquí. ¿Es suficiente? Depende de lo que quieras lograr», dijo. «¿Qué quieres?», pensé en la pregunta unos segundos. «Quiero salir», dije. «Quiero salir sin cargar con lo que él debe. Y quiero que lo que es mío se quede mío». Ella asintió de nuevo y empezó a escribir. Lo que Fernanda me explicó esa tarde fue algo que yo ya intuía, pero necesitaba escuchar en términos legales. Las deudas de las empresas de Rodrigo, en su mayoría, estaban a su nombre. Algunas tenían vínculos con propiedades que compartíamos, pero esos vínculos eran manejables si el proceso se hacía correctamente. Si yo solicitaba el divorcio sin pelear por los bienes, si dejaba que los activos quedaran en su poder, esos activos venían con todo lo que tenían encima. «El problema de tener mucho», dijo Fernanda, «es que también tienes mucho que responder. Y si no peleo por nada, entonces no tienes nada que responder», dijo con una simpleza que me tomó un momento absorber. La casa, el coche nuevo, las acciones de las empresas, todo lo que en apariencia era símbolo de una vida próspera. Todo eso tenía una deuda detrás, una sombra que yo había aprendido a ver y que él seguía convencido de poder manejar. «¿Y el dinero de mi madre?», pregunté. «Si está en una cuenta solo tuya, si no hay ningún documento que lo vincule a bienes comunes o a ninguna de sus empresas, es tuyo», dijo. «Nadie puede tocarlo». Respiré. Eso era lo que necesitaba confirmar. Los meses siguientes fueron los más extraños de mi vida. Seguí viviendo en la misma casa. Seguí cenando en la misma mesa. Seguí escuchando a Rodrigo hablar de sus negocios, como si las cosas fueran a mejorar pronto, siempre en el siguiente trimestre. Pero yo ya estaba haciendo otra cosa. Abrí una cuenta nueva en un banco diferente. Empecé a mover, lentamente, una parte de mis ahorros hacia allá. Nada dramático. Nada que generara preguntas. Solo pequeños movimientos que, sumados, iban construyendo algo. También hablé con Mateo. No todo, pero sí lo suficiente. Lo llamé un domingo por la mañana, cuando sabía que Rodrigo estaría viendo el partido. Me fui al jardín con el teléfono y me senté bajo la bugambilia. «Mateo», le dije, «quiero contarte algo». Hubo una pausa corta. «Te escucho, mamá. Las cosas en casa no están bien». «No desde hace tiempo. Y es posible que en algún momento necesite tu apoyo para tomar una decisión grande. ¿Estás bien tú?», me preguntó de inmediato. «Sí», dije. «Estoy bien. Mejor que nunca, en realidad». Otra pausa. «¿Cuánto tiempo llevas cargando esto sola?» «Un tiempo», admití. «Mamá». Su voz tenía algo que me dolió y me alivió al mismo tiempo. «Cuando necesites, me dices. Lo que sea. No lloramos. Ninguno de los dos». Pero cuando colgué, me quedé un momento con el teléfono en el regazo, mirando las flores rojas de la bugambilia, y sentí algo que hacía mucho no sentía. No estaba sola. Fue 2 semanas después cuando Rodrigo dijo la frase que yo no esperaba, o que creía no esperar. Era un domingo.
Él estaba en el estudio. Yo estaba leyendo en la sala. Me llamó. Entré. Él estaba sentado con los codos sobre el escritorio. Y esa cara que ponía cuando algo no le salía como quería. «Elena», dijo, «creo que necesitamos hablar de nosotros». Dejé el libro sobre el sillón que estaba al lado de la puerta. «¿De nosotros?», dije. «Creo que...». Hizo una pausa que debió haberle costado algo, aunque no lo suficiente. «Creo que los dos sabemos que esto no está funcionando». Lo miré. Esperé. Creo que lo mejor sería separarnos. No dije nada por unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque quería escuchar exactamente cómo lo decía. «¿Y los bienes?», pregunté con la misma calma con que hubiera preguntado la hora. Él se acomodó en la silla. «Bueno, hay que ser justos. La empresa, la casa, las inversiones, todo eso viene de mi trabajo. Yo creo que lo razonable es que queden a mi nombre. Tú tendrías, si una cantidad para empezar de nuevo. Algo justo, algo justo». Lo repito ahora y todavía me parece increíble su tranquilidad. 32 años. 32 años de una vida compartida. Y me estaba ofreciendo algo justo como si estuviera cerrando una cuenta de servicios. «Necesito pensarlo», dije. «Por supuesto», respondió. Y en su voz había un alivio que intentó disimular, y no pudo. Salí del estudio. Fui a la cocina. Llené un vaso de agua y lo bebí despacio. Y pensé... «¿Qué fácil cree que va a ser esto?». Llamé a Fernanda esa misma tarde. «Ya lo dijo», le informé. «¿Cómo lo planteo? Quiere quedarse con todo». Me ofreció una suma para empezar de nuevo. Fernanda no dijo nada por un momento. «¿Y tú qué le dijiste?». «Que necesitaba pensarlo». «Bien», dijo. «Ahora escúchame con atención. Y porque lo que vamos a hacer requiere que todo salga en el orden correcto». Tomé la libreta. Empecé ahí a escribir. El plan era simple en su lógica, aunque no en su ejecución. Rodrigo quería los bienes. Yo iba a dejar que se los quedara. Pero lo que él no entendía, lo que nunca se había molestado en entender, porque siempre me había considerado decorativa en los asuntos de dinero, era que esos bienes ya no eran riqueza. Eran una trampa. La casa tenía una hipoteca que llevaba años pagándose con ingresos de empresas que ya no generaban lo suficiente. Los coches estaban financiados. Las acciones de sus empresas valían sobre el papel una cantidad que no correspondía a la realidad de sus deudas. Y los acreedores, según lo que Fernanda había investigado con discreción, ya estaban empezando a moverse. Rodrigo lo sabía. Por eso quería el divorcio ahora. Por eso quería que todo quedara a su nombre, para tener la apariencia de activos mientras intentaba renegociar lo que debía. Lo que no calculó fue que yo también lo sabía, y que yo había pasado 3 años aprendiendo exactamente qué hacer con ese conocimiento. Una noche, revisando los últimos documentos que Fernanda me había pedido reunir, encontré algo que no esperaba. Era un papel entre otros papeles. Una carta, más bien, escrita a mano, con una letra que no era la de Rodrigo, guardada dentro de un sobre dentro de una carpeta que yo nunca había abierto, porque tenía mi nombre en la etiqueta, y yo siempre asumí que era mía. No era mía. Era una carta dirigida a Rodrigo. La reconocí por las primeras 3 palabras. «Mi amor, necesito...». No la terminé de leer. La doblé. La guardé en mi bolso. Y me quedé sentada en silencio durante un momento que no sé cuánto duró. No fue el dolor lo que me sorprendió. Era un dolor que ya conocía, aunque no le había puesto ese nombre exacto. Fue otra cosa. Una certeza fría y muy clara. Esto ya no era solo dinero. Esto era todo. Al día siguiente, cuando Rodrigo me preguntó en el desayuno si había pensado en lo que habíamos hablado, lo miré a los ojos y le dije: «Sí, creo que tienes razón. Creo que lo mejor es que cada quien siga su camino». Él sonrió, levemente, como quien cierra un trato, y yo sostuve esa sonrisa con una calma que me había costado 3 años construir. Fernanda me citó un miércoles por la mañana. Llegué puntual. Ella ya estaba en su escritorio con una taza de café y 3 expedientes abiertos frente a ella.
Me saludó con un gesto hacia la silla y sin preámbulos dijo: «Encontré algo que necesitas saber antes de que firmemos cualquier cosa». Me senté. Una de las propiedades que Rodrigo quiere conservar tiene un gravamen que él no declaró en los documentos que me enviaste. No es menor. Es una deuda con una institución privada que tiene fecha de vencimiento en menos de 8 meses. Lo dejé terminar de decirlo antes de responder. ¿Eso nos afecta? Al contrario, dijo ella. Nos ayuda. Pero necesito que entiendas lo que significa. Si firmamos el convenio de divorcio correctamente, si tú renuncias a esa propiedad de manera explícita y documentada, cuando esa deuda venza y no se pague, los acreedores van por él. No por ti. ¿Y si yo no hubiera renunciado a ella? Entonces irían por los dos, dijo Fernanda. Y cerró el expediente con una precisión que me pareció casi elegante. Asentí despacio. ¿Cuántas propiedades tienen esa misma situación? Ella levantó 3 dedos. 3 propiedades. 3 deudas que Rodrigo había maquillado en papeles, movido de un nombre a otro, disfrazado de activos, y que en menos de un año iban a convertirse en el tipo de problema que no se resuelve con una llamada de teléfono. Bebí el café que ella me había puesto enfrente. «¿Entonces?», dije. «¿Qué firmamos primero?». El proceso de divorcio fue exactamente lo que Rodrigo esperaba, y nada de lo que yo sentía. Él llegó a la primera reunión con su propio abogado, un hombre de traje oscuro y modales de quien está acostumbrado a ganar sin esfuerzo. Me miró como se mire a alguien que ya se sabe de qué lado de la mesa va a quedar. Yo llegué con Fernanda y con la carpeta beige. Rodrigo propuso el reparto que ya me había anunciado en el estudio. Los bienes a su nombre. Para mí, una suma fija, redactada con palabras que sonaban generosas si no las comparabas con 32 años. Su abogado presentó los documentos. Fernanda los revisó en silencio. Yo la observé. Ella no cambió la expresión en ningún momento. Después dijo con una calma admirable: «Mi cliente acepta las condiciones en términos generales. Vamos a revisar los detalles del convenio y les respondemos en 72 horas». El abogado de Rodrigo asintió con esa seguridad de quien ya cree que ganó. Rodrigo me miró antes de salir. Había algo en sus ojos que no era crueldad, exactamente. Era peor. Era indiferencia. Como si yo ya fuera parte del pasado y él estuviera simplemente cerrando un archivo. Salí al estacionamiento con Fernanda. «¿Cómo lo ves?», le pregunté. «Lo veo perfecto», dijo ella. «Quiere todo. Y nosotras vamos a dárselo». Esas 72 horas las pasé con más calma de la que esperaba. Llamé a Mateo. Le conté que el proceso había comenzado. Él escuchó todo sin interrumpir y al final solo dijo: «¿Necesitas que vaya?». «Todavía no», le dije. «Pero pronto. Aquí estoy, mamá». Colgué y me quedé un momento en el jardín. La bugambilia estaba en su mejor momento de floración. Rojo intenso contra el muro blanco. Siempre me había parecido que esa planta tenía algo de terquedad hermosa. La forma en que crecía sin que nadie se lo pidiera. Sin que nadie la regara con frecuencia. Sin que nadie le explicara hacia dónde ir. Pensé que me gustaría parecerme más a ella. El convenio que Fernanda presentó tenía una elegancia que yo tardé en apreciar del todo. No pedíamos nada que Rodrigo no hubiera propuesto. Esa era la clave. Él obtenía exactamente lo que quería: la casa, los coches, las acciones de las empresas, las propiedades. Todo a su nombre. Todo con sus números y sus documentos y su aparente valor. Lo que el convenio también establecía, con una claridad que solo se nota si sabes leerlo, era que todas las obligaciones financieras vinculadas a esos bienes eran responsabilidad exclusiva del titular, sin excepción, sin posibilidad de reclamar contribución posterior. Su abogado lo revisó. Lo aprobó. Rodrigo lo firmó un jueves por la tarde con la misma pluma con que firmaba sus contratos de negocios, con esa seguridad que da no haber leído lo suficiente. Yo firmé después, con una pluma que me había prestado Fernanda, azul, ordinaria, del tipo que se compra en cualquier papelería. A cuando salimos,
Fernanda esperó a que llegáramos al coche para decirme en voz baja: «Acabas de hacer algo que muy pocas mujeres habrían tenido la paciencia de hacer». No respondí de inmediato. Estaba mirando el edificio desde el estacionamiento, pensando en todo lo que había pasado entre ese martes con el sobre de papel Manila y este jueves con la pluma azul. «¿Crees que lo va a entender?», le pregunté. «¿Cuándo pase?» «No de inmediato», dijo ella. «Pero sí, va a entenderlo». Me fui a vivir a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. No era grande. 2 recámaras, una sala con luz de tarde, una cocina que olía a madera nueva. No tenía jardín, pero desde la ventana de la sala se veía un árbol que alguien había plantado en la banqueta hacía muchos años y que ya era más alto que el edificio de enfrente. Mateo vino aquí a ayudarme a cargar las cajas. Trajo su camioneta y 2 amigos suyos que no hacían preguntas y cargaban pesado. En 3 horas había trasladado todo lo que necesitaba. No era mucho. Me sorprendió lo poco que era necesario cuando dejabas de cargar lo que no te pertenecía. Esa noche, Mateo y yo comimos tortas en el suelo del departamento vacío, porque la mesa todavía no había llegado. Él comió con apetito y yo también. Por primera vez en mucho tiempo. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. Pensé en la pregunta con seriedad. «Cansada», dije, «pero limpia». Él asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Eso fue en octubre. En diciembre, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Lo dejé ir al buzón. Escuché el mensaje esa noche. Era el contador de Rodrigo. Y un hombre llamado Gerardo, que yo había visto pocas veces en reuniones de fin de año y que siempre me había parecido nervioso de una manera indefinible. Su mensaje era corto y extrañamente formal para ser un mensaje de voz. «Señora Elena, lamento molestarla. Intenté comunicarme con el señor Rodrigo, pero no he podido localizarlo. Hay una situación con los pagos de fin de año que requiere atención urgente. Si pudiera usted orientarme sobre cómo contactarlo». Borré el mensaje. No porque quisiera ignorar el problema, sino porque ese problema ya no era mío. Pero eso sí lo anoté en la libreta. Con fecha, con hora, con el nombre de Gerardo. Enero trajo más silencio que diciembre, y eso me pareció un regalo. Me inscribí en un taller de contabilidad para pequeñas empresas que daba una mujer en un local cerca de mi departamento. Y no porque lo necesitara para mi trabajo, sino porque quería hacer algo con las manos y con la cabeza al mismo tiempo. Quería estar en un cuarto con otras personas que estaban aprendiendo algo. El taller eran 12 mujeres y un hombre que siempre llegaba tarde y nunca tomaba apuntes. La primera clase, la instructora preguntó ¿por qué cada quien estaba quinta ahí? Cuando llegó mi turno dije: «Porque pasé muchos años sin entender los números de mi propia vida, y no quiero que eso vuelvase a pasar». Nadie preguntó nada más, pero la mujer que estaba sentada a mi lado, una de unos 40 años con un cuaderno de espiral verde, me miró y asintió de una manera que me dijo que ella entendía exactamente lo que quería decir. Fue en febrero cuando las cosas empezaron a moverse del otro lado. Fernanda me llamó un martes: «Elena, solo para que estés informada. Uno de los acreedores de Rodrigo presentó una demanda. Es la institución privada de la que te hablé, la del gravamen». «¿Ya?», dije. Creí que faltaban meses. Aceleraron. Parece que hubo un incumplimiento antes del plazo original. Hizo una pausa. «Esto va a complicarse para él en las próximas semanas». Estaba sentada en mi nueva cocina con el té de la mañana, todavía caliente frente a mí. «¿Hay algo que yo necesite hacer?» «No», dijo Fernanda. «Solo asegúrate de no responder ninguna comunicación que vengas a nombre de sus empresas. Si alguien te contacta, me llamas primero. ¿Entendido?». Colgué. Bebí el té. Miré el árbol de la banqueta por la ventana. Hacía frío afuera, pero adentro el departamento estaba tibio. Antes de seguir, si esta historia te está llegando de una manera que no esperabas, dale like. Y si quieres saber cómo termina esto, no te vayas.
El mes de marzo fue el más silencioso de todos. Yo trabajaba. Iba al taller. Llamaba a Mateo los domingos. Salía a caminar por las tardes por un parque que había descubierto a 3 cuadras del departamento, donde había una fuente que nunca funcionaba, pero donde siempre había palomas y una señora que les daba pan. Me hice amiga de esa señora sin proponérmelo. Se llamaba Consuelo y tenía 72 años y una manera de hablar que hacía que todo sonara menos urgente de lo que era. Tomábamos café a veces en una banca y ella me contaba cosas de su vida y yo le contaba lo que podía de la mía. Un día me preguntó qué había pasado. Pasé mucho tiempo cuidando algo que no valía lo que yo creía, le dije. Ella tiró un pedazo de pan a las palomas. ¿Y ahora? Ahora cuido lo que sí vale. Me miró de lado con esa expresión de los que han vivido suficiente para reconocer cuando alguien está llegando a algo importante. Bien, dijo simplemente. Y tiró otro pedazo de pan. La llamada de Mateo llegó un viernes por la noche. No era el domingo habitual. Eso ya me dijo que algo había pasado. «Mamá», dijo. Me habló papá. Me quedé quieta. ¿Qué dijo? Dijo que estaba en problemas, que había un malentendido con unos socios y que necesitaba dinero. Me pidió que hablara contigo. Cerré los ojos un segundo. ¿Que hablaras conmigo para qué? Para que tú lo ayudaras. Dijo que tú tenías el dinero de la abuela y que él te lo devolvería en cuanto resolviera esto. El dinero de mi madre. Después de todo, después de los documentos y los convenios y los 3 años de silencio paciente, seguía pensando que ese dinero era alcanzable. Seguía creyendo que yo era alguien a quien se podía llamar cuando las cosas se complicaban. «Mateo», dije con la voz más tranquila que pude. «Escúchame bien. Ese dinero no es para eso. Nunca lo fue. Y tú no tienes ninguna obligación de ser el mensajero de su problema». Hubo una pausa larga. «Lo sé, mamá», dijo finalmente. «Solo quería que lo supieras». «Ya sé», dije. «Gracias por contarme». Colgué. Me quedé parada en la cocina oscura un momento antes de encender la luz. Después abrí la libreta. Anoté la fecha, la hora y lo que Mateo me había dicho con sus palabras exactas, porque eso también era un dato. Y los datos, había aprendido, nunca sobran. Esa noche no pude dormir del todo. No por miedo, no por duda, sino por algo más parecido a la anticipación de quien sabe que lo que viene ya está en movimiento y no se puede detener. Me levanté a las 3 de la mañana y me preparé un té en la cocina oscura. Me senté en la silla junto a la ventana y miré la calle vacía. El árbol de la banqueta estaba quieto, las ramas sin viento, y yo pensé en todo lo que había construido en silencio. El dinero guardado, los documentos ordenados, los pasos dados uno por uno, sin prisa, sin ruido. 3 años de trabajo invisible que nadie había visto porque nadie me miraba con suficiente atención. Eso también era una forma de poder. No el poder que hace ruido, el otro, el que se acumula despacio y no avisa. Bebí el té hasta el fondo y me fui a dormir. Abril llegó con lluvia y con noticias. Fernanda me llamó un lunes por la mañana mientras yo estaba en el trabajo, revisando una factura que no cuadraba. Salí al pasillo para contestar. «Elena, necesito que vengas esta semana. Hay movimientos que debes conocer». «¿Qué tipo de movimientos?» «Los acreedores presentaron 2 demandas más, y hay algo sobre la empresa principal que necesitas escuchar de mi boca, no por teléfono». Quedamos para el miércoles. Colgué y volví a mi escritorio. La factura seguía sin cuadrar, pero de repente me importaba menos. Me quedé mirando los números en la pantalla y pensé en Rodrigo, en cómo estaría esa mañana. Si estaría en el mismo escritorio con la carpeta azul. Si estaría haciendo llamadas. Si todavía creía que podía maniobrar para salir de esto. Lo conocía suficientemente bien para saber que sí. Que todavía creía que había una salida. Siempre había creído eso. Era parte de lo que lo hacía peligroso y parte de lo que lo había hundido. El miércoles, la oficina de Fernanda olía a café recién hecho y a papel impreso. Ella tenía sobre el escritorio un expediente más grueso que los anteriores.
Lo abrió sin ceremonias. La empresa principal, Construcciones del Valle Dorado, está en proceso de liquidación. Dijo. Los socios presentaron una solicitud ante el juez mercantil hace 10 días. Rodrigo es el socio mayoritario, lo que significa que tiene la mayor parte de la responsabilidad patrimonial. ¿Eso qué implica? Implica que los activos de la empresa van a ser evaluados para cubrir las deudas. Y cuando los activos no alcancen, los acreedores pueden ir contra el patrimonio personal del responsable. ¿La casa? La casa, el coche, las cuentas a su nombre. Todo lo que quedó en el convenio de divorcio. Hizo una pausa. Todo lo que él insistió en quedarse. Me recargué en el respaldo de la silla. No era satisfacción lo que sentí. Era algo más sobrio que eso. Y algo parecido a la sensación de ver que una ecuación larga finalmente cierra. Que los números, al final, siempre dicen la verdad. ¿Hay algo que pueda afectarme a mí o a Mateo? Revisé todo 2 veces. Dijo Fernanda. No hay ningún vínculo. El convenio está blindado. Tu cuenta personal no tiene ningún punto de contacto con sus empresas ni con sus propiedades. Me miró directamente. Hiciste bien las cosas, Elena. Asentí despacio. ¿Y él lo sabe ya? La magnitud lo sabrá muy pronto. Dijo ella. Si es que no lo sabe ya. Esa tarde llamé a Mateo. Le conté lo esencial, sin entrar en todos los detalles legales. Le expliqué que el proceso estaba avanzando y que nosotros estábamos fuera de cualquier consecuencia. Que lo que habíamos protegido estaba protegido. Hubo un silencio del otro lado. «Mamá», dijo finalmente. «¿Cuánto tiempo sabías que esto iba a pasar?» «Desde hace un tiempo», admití. ¿Y nunca dijiste nada? No tenía nada concreto que decir todavía. Solo tenía lo que veía y lo que intuía. Y eso no era suficiente para cargártelo a ti. Otro silencio. Eres la persona más paciente que conozco. Dijo. No es paciencia. Le dije. Es que aprendí muy tarde que actuar antes de tiempo solo sirve para alertar al que te estás haciendo daño. No respondió de inmediato. Pero escuché que respiraba de una manera que me dijo que estaba procesando algo importante. Fue una semana después cuando Rodrigo me llamó directamente. No esperaba esa llamada. O sí la esperaba. Pero no tan pronto. Contesté. «Elena», dijo. Su voz era diferente. Seguía siendo la misma voz de siempre. Esa voz que había aprendido a modular para cada situación. Pero había algo debajo que no pudo ocultar del todo. Algo que raspaba. «Rodrigo», dije, «necesito hablar contigo, en persona». «¿Para qué?» Una pausa breve. Las cosas se complicaron, más de lo que esperaba. Y hay decisiones que afectan a los dos y que... «Rodrigo». Lo interrumpí con suavidad. «El divorcio está finalizado. Los acuerdos están firmados. Lo que tienes ahora y lo que yo tengo ahora son cosas separadas. Elena, esto no es tan simple. Si los acreedores deciden investigar transferencias anteriores, podrían... «Habla con tu abogado», dije. «Eso es lo que yo haría». Silencio. «¿Así que así va a ser?», preguntó. Y en su voz ya no había modulación. Solo algo seco y desconcertado. «Así es como siempre debió haber sido», le dije. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Las manos no me temblaban. Eso también me sorprendió. Y pensé en cuántas veces en 32 años había colgado un teléfono con el estómago apretado. Y lo diferente que se sentía hacerlo con calma. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Mayo fue el mes en que la realidad de lo que había pasado empezó a volverse visible para los demás. En el trabajo, una compañera me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me miró con esa manera que tienen las personas que conocen más de lo que dicen. «Se habla de lo de Rodrigo», dijo en voz baja. No me sorprendió. En los círculos en que él se movía, las noticias de ese tipo viajaban rápido. Una empresa en liquidación. Acreedores. Demandas. El tipo de conversación que se tiene en voz baja durante los almuerzos de negocios. ¿Qué se dice? Pregunté sin particular urgencia. Que perdió todo.
que los socios lo señalan como el responsable. Hizo una pausa. Y que tú te fuiste antes de que explotara. No dije nada. Hay quienes dicen que tú lo sabías, agregó, mirándome con algo entre la admiración y la pregunta. Me encogí levemente de hombros. Yo solo tomé las decisiones que tenía que tomar, dije. Ella asintió despacio. Y no preguntó más. Pero eso sí lo anoté esa noche en la libreta. No los chismes, sino la frase que ella había usado sin darse cuenta. Te fuiste antes de que explotara. Como si yo hubiera sido afortunada. Como si hubiera sido instinto o casualidad. No era ni lo uno ni lo otro. Era trabajo. A mediados de mayo, Mateo vino a visitarme un fin de semana. Trajo café de un lugar que le gustaba en su ciudad y una bolsa de pan dulce que puso sobre la mesa como si llevara años haciéndolo en mi cocina nueva. Comimos despacio y hablamos de cosas ordinarias durante un rato. Su trabajo. Una chica que le gustaba. Un partido que había visto la semana anterior. Después, entre un café y otro, me preguntó algo que yo sabía que ibas a preguntar tarde o temprano. Mamá, ¿cómo supiste que ibas a poder hacerlo? Lo miré. ¿Hacer qué? Todo. Aguantar 3 años sin decir nada. Juntar los documentos. Confiar en la abogada. Soltar todo sin pelear y aún así ganar. Pensé en la pregunta con honestidad. No supe que ibas a poder, le dije. Hubo noches en que no estaba segura de nada. En que pensaba que me estaba equivocando. Que quizás era mejor confrontarlo directamente y terminar con esto de una vez. ¿Y qué te detuvo? Que lo conocía, dije. Sabía que si lo confrontaba antes de tener todo en orden, él iba a maniobrar. Iba a mover cosas, cambiar cuentas, proteger lo suyo. Y yo hubiera quedado en el peor lado, sin pruebas suficientes y con la imagen de la mujer que exagera. Mateo asintió. ¿Entonces esperaste? Esperé. Y mientras esperaba, construí. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que se da entre 2 personas que están llegando al fondo de algo juntos. ¿Te arrepientes de algo? Me preguntó finalmente. Tardé en responder. Me arrepiento de haber firmado papeles sin leerlos. De haber confundido la paz con la renuncia. Bebí el último sorbo de café. Pero de lo que hice en estos 3 años, no. De nada. Él me miró con esa expresión suya que siempre me recordaba a algo que yo no podía nombrar bien. Algo antiguo y familiar. Yo tampoco, dijo. Junio trajo calor y una carta. Llegó a mi departamento en un sobre blanco con membrete de un juzgado. La abrí sin apuro. La leí una vez. La leí de nuevo. Era una notificación informativa. El proceso de liquidación de construcciones del Valle Dorado había avanzado a la etapa de embargo preventivo de bienes. Los activos registrados a nombre del principal responsable estaban bajo evaluación judicial. Dobló la carta. La guardé en la carpeta beige junto con los demás documentos. No era el final. Esos procesos toman tiempo. Pero era una señal de que las cosas seguían su curso. Que lo que se había puesto en movimiento no se iba a detener por ninguna llamada de teléfono ni por ninguna explicación a medias. Esa tarde fui al parque. Consuelo no estaba. Solo estaban las palomas y la fuente que nunca funcionaba y el banco donde nos sentábamos a veces. Me senté sola. El sol de la tarde caía de lado y hacía que los árboles proyectaran sombras largas sobre el piso. Pensé en la primera vez que encontré ese sobre de papel manila, en la manera en que me había sentado en la silla de Rodrigo sin poder moverme por varios minutos. En el frío de esa mañana de martes. Y pensé en todo lo que había pasado desde entonces. No fue un camino recto. Hubo semanas en que dudé. Noches en que el cansancio se sentía más grande que todo lo demás. Momentos en que me pregunté si valía la pena. Si no era más fácil simplemente creerle. Simplemente seguir. Pero había algo que siempre volvía. Una voz pequeña y muy firme que decía, ya sé la verdad. Y la verdad no se puede de saber. Una vez que la vi, no hubo manera de dejar de verla. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Lo dejé sonar.
Después llegó un mensaje de texto. Corto. Sin encabezado. Elena, soy Valeria. Necesito hablar contigo. Por favor. Me quedé mirando el teléfono en la mano. Valeria Montes, el nombre que había encontrado 18 meses atrás, vinculado a las transferencias. La mujer de 41 años que yo había buscado en silencio y archivado como un dato más en la carpeta beige. Ahora me estaba escribiendo a mí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Serví la cena. Comí despacio. Lavé el plato. Y solo entonces volví a tomar el teléfono y lo miré de nuevo. El mensaje seguía ahí. Elena, soy Valeria. Necesito hablar contigo. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo que no supe medir. No era rabia lo que sentía. Eso me sorprendió. Tampoco era curiosidad exactamente. Era algo más parecido a una pregunta que no había terminado de formularme y que de repente tenía la posibilidad de respuesta. ¿Qué podía querer Valeria Montes de mí? Pensé en varias respuestas posibles. Ninguna me pareció suficientemente convincente como para ignorar el mensaje y ninguna me pareció suficientemente segura como para responderlo de inmediato. Lo que sí sabía era esto. Si Valeria me estaba buscando a mí, era porque algo había cambiado en su lado de la historia. Y los cambios, había aprendido, siempre traen información. Guardé el teléfono en el cajón de la mesita de noche. Me acosté. No dormí de inmediato, pero tampoco me quedé dando vueltas. Me quedé en ese estado intermedio, en que la mente trabaja sola, ordenando cosas, conectando puntos, y sin que uno le pida nada. Y en algún momento, antes del amanecer, tomé una decisión. Al día siguiente le escribí a Fernanda, antes de responderle a Valeria. Le reenvié el mensaje y le pregunté su opinión. Fernanda respondió, en menos de una hora. Habla con ella si quieres. Ya no hay nada que pueda afectarte legalmente. Pero hazlo en un lugar público y no le cuentes nada que ella no necesite saber. Sencillo. Directo. Eso era lo que me gustaba de Fernanda. Le escribí a Valeria esa misma tarde. Podemos hablar. Tú dime cuándo y dónde. Su respuesta llegó en minutos. Mañana. Hay una cafetería en la Colonia del Árbol. Se llama La Pausa. A las 10. Ahí estaré, le escribí. La cafetería era pequeña y tranquila. Mesas de madera, luz natural, el ruido amable de tazas y conversaciones bajas. El tipo de lugar donde la gente va a leer o a tener conversaciones que no quiere que nadie escuche. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café. Elegí una mesa cerca de la ventana donde podía ver la puerta. Valeria llegó puntual. La reconocí de inmediato, aunque nunca la había visto en persona. Había encontrado su foto en una búsqueda hacía meses, pero la foto no capturaba bien lo que vi cuando entró. Una mujer que había llegado ahí con algo pesado encima. No en los hombros, en los ojos. Era más joven de lo que yo esperaba sentir en ese momento. 41 años sobre el papel, pero algo en su manera de moverse la hacía parecer alguien que había envejecido rápido en los últimos meses. Me vio. Caminó hacia la mesa. Se sentó frente a mí. Hubo un silencio de varios segundos en que ninguna de las dos dijo nada. «Gracias por venir», dijo finalmente. «¿Qué necesitas, Valeria?», dije, sin dureza, sin calidez tampoco. Solo la pregunta. Ella puso las manos sobre la mesa. Las tenía entrelazadas con una tensión que no parecía consciente. «Quiero que sepas que yo no sabía todo», dijo. «No desde el principio. Esperé. Rodrigo me dijo que ustedes estaban separados desde hacía años, que el divorcio era un trámite pendiente, que tú y él llevaban mucho tiempo viviendo vidas separadas, aunque siguieran en la misma casa». No dije nada. «Sé que eso no cambia nada», continuó. «Solo quiero que sepas que no entré en esto creyendo que estaba haciendo daño». «¿Y cuando te diste cuenta de que no era verdad?», pregunté. Bajó la mirada un momento. «Hace como un año. Encontré algo. Un documento donde aparecías tú. Con fecha reciente. No como alguien separada. Como su esposa activa en un proceso legal». «¿Y qué hiciste?». «Lo confronté», dijo. Y él me explicó. Siempre explicaba.
Una pausa corta. Era muy bueno explicando. Bebí mi café. Lo sé, dije. Ella me miró. Había algo en esa mirada que era difícil de sostener, no por hostilidad, sino por lo contrario, porque era una mirada de alguien que estaba tratando de entender cómo dos personas tan diferentes habían terminado en la misma historia sin saberlo. Me contó el resto despacio. Rodrigo le había pedido dinero. No una vez, varias, siempre con la misma estructura. Una explicación convincente, una promesa de devolución, un plazo que nunca se cumplía y una nueva explicación cuando el plazo vencía. Las transferencias que yo había encontrado no eran regalos. Eran préstamos que él nunca había tenido intención de devolver. ¿Cuánto en total? Pregunté. Ella dijo la cifra. No era pequeña. ¿Tienes documentos? Le pregunté. ¿Mensajes, transferencias? ¿Algo que demuestre lo que me estás diciendo? Tengo todo, dijo. Por eso te busqué. Porque Fernanda, tu abogada, me contactó hace 3 semanas. Me detuve. ¿Fernanda te contactó a ti? Sí. Me dijo que si yo tenía documentos que demostraran transferencias irregulares de parte de Rodrigo, podían ser relevantes para el proceso judicial que está en curso. Me miró. Me dijo que hablara contigo antes de decidir cualquier cosa. Mentalmente le agradecí a Fernanda su precisión. Y su silencio. No me había dicho nada de esto. Me había dejado llegar a esta cafetería sin saber, para que la conversación fuera real. Para que yo pudiera ver a Valeria sin filtros. ¿Y qué quieres hacer tú? Le pregunté. Quiero recuperar lo que pueda, dijo. Y quiero que lo que hizo quede documentado. Asentí despacio. Entonces habla con Fernanda, le dije. Ella te vas a explicar qué es posible y qué no. Valeria asintió, pero no se levantó de inmediato. Siguió ahí, con las manos todavía entrelazadas sobre la mesa. ¿Tú cómo estás?, me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo. Sin protocolo, con una honestidad directa que no esperaba. Estoy bien, dije. Mejor de lo que estaba hace un año. ¿No estás enojada? Pensé en la respuesta con sinceridad. Estuve enojada, dije. Pero el enojo que no sirve para nada concreto, solo te gasta. Aprendí a usarlo para hacer cosas y después a soltarlo. Ella me miró un momento más. Ojalá yo pudiera hacer eso, dijo en voz baja. ¿Puedes?, le dije. Solo que lleva tiempo. Salí de la pausa con el sol de media mañana en la cara y algo que no sabía bien cómo clasificar. No era alivio exactamente. No era victoria. Era más parecido a esa sensación de cuando terminas de ordenar un cuarto que llevaba mucho tiempo desordenado. No es que el cuarto sea nuevo, es que por fin puedes ver el suelo. Llamé a Fernanda mientras caminaba hacia el metro. Ya sé que la contactaste, le dije. ¿Cómo estuvo?, preguntó ella sin molestarse en negarlo. Útil, dije. Para las dos, creo. Sus documentos son relevantes. Si decide presentarlos, refuerzan el caso de los acreedores. Rodrigo va a tener muy poco espacio para maniobrar. Ella quiere recuperar su dinero. Algo va a poder recuperar. No todo, pero algo. Bajé las escaleras del metro. Fernanda, dije antes de perder señal. Gracias por no decirme antes. Una pausa breve. Necesitabas verla con tus propios ojos, dijo. Julio llegó con una noticia que Mateo me dio un domingo por la tarde. Habíamos hablado como siempre, de cosas ordinarias, de su trabajo, del calor, de una película que había visto. Y al final, casi como si fuera un dato menor, me dijo: «Mamá», me llamó papá otra vez. ¿Qué quería? Esta vez no pedía nada. Solo quería hablar. Me dijo que estaba viviendo en un departamento rentado, que había tenido que devolver las llaves de la casa. Una pausa. Sonaba diferente. ¿Diferente cómo? Menos seguro, dijo Mateo, como alguien que por primera vez no sabe qué viene después. No respondí de inmediato. ¿Tú cómo estás con eso?, le pregunté. Bien, dijo. Y luego, con más lentitud. Es raro. Una parte de mí siente algo. No sé si es lástima o qué es, pero no es suficiente para cambiar lo que sé. No tienes que elegir entre sentir algo y saber la verdad, le dije. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Silencio. ¿Cómo aprendiste eso?, me preguntó.
con mucho tiempo y mucho té frío. Dije. Se rió. Una risa corta y real que me hizo bien escuchar. A finales de julio, Fernanda me envió un documento por correo electrónico. Era el resumen del estado actual del proceso judicial. Lo leí esa noche en la mesa de la cocina con el departamento en silencio. La casa había sido embargada. El proceso de venta judicial estaba en curso. Los coches también. Las cuentas personales de Rodrigo tenían una medida cautelar que limitaba los movimientos. Las empresas, todas, estaban en distintas etapas de liquidación. Lo que en papel había parecido una vida próspera, una empresa exitosa, una familia estable, y había resultado ser exactamente lo que ese primer documento me mostró 3 años atrás. Números rojos disfrazados de negro. Deudas construidas sobre deudas. Una arquitectura de apariencias que solo funcionaba mientras nadie miraba demasiado de cerca. Y al final de ese documento, en una nota que Fernanda había agregado a mano al margen, había 3 palabras. Tu parte está limpia. La doblé. La guardé. Apagué la luz de la cocina. Esa noche sí dormí. Profundo y sin interrupciones. De la manera en que se duerme cuando algo que llevaba mucho tiempo en tensión finalmente descansa. Y soñé con mi madre. No fue un sueño dramático. Solo estábamos sentadas en la cocina de su casa, la de siempre, con el mantel de flores y la ventana que daba al patio. Ella tenía una taza de café y yo tenía la mía. Y no decíamos nada. Simplemente estábamos ahí, como tantas veces habíamos estado. Cuando me desperté, la habitación estaba azul de madrugada y yo tenía una sensación en el pecho que tardé un momento en identificar. Era gratitud. No hacia nadie en particular. Hacia todo. Hacia las decisiones que había tomado. Hacia las que no había tomado. Hacia el sobre de papel manila que me obligó a ver lo que no quería ver. Hacia Fernanda y su escritorio lleno de expedientes. Hacia Mateo y su camioneta y su manera de no hacer preguntas cuando no era el momento. Hacia Consuelo y las palomas y el banco en el parque. Hacia mi madre, que guardó ese dinero sin saber para qué lo estaba guardando. Hacia la bugambilia, que seguía trepando la barda de la casa que ya no era mía y que nunca lo había sido del todo. En agosto, Mateo vino otro fin de semana. Esta vez trajo más cosas. Una lámpara que había visto en un mercado y que pensó que me gustaría. Un libro. 2 plantas pequeñas en macetas de barro que puso en el alféizar de la ventana de la sala. Para que tengas algo verde, dijo. Las miré. Eran pequeñas y sin pretensiones. El tipo de planta que crece despacio, pero que dura. ¿Cómo se llaman? Pregunté. No sé, dijo. El señor del puesto me dijo que son resistentes, que no necesitan mucho. Las regué esa tarde con un poco de agua y las dejé en el sol de la tarde. Mateo se quedó a dormir. Al día siguiente desayunamos juntos y él me ayudó a colgar la lámpara que había traído. Cuando la encendimos, la sala se veía diferente. Más cálida, más como un lugar donde alguien vive de verdad. «Está bien aquí, ¿verdad?», dijo él, mirando el cuarto. «Sí», dije. «Está bien», y lo decía en serio. No como resignación. No como conformidad. Lo decía como alguien que ha llegado a un lugar después de un camino largo y que reconoce, con sorpresa genuina, que el lugar es exactamente lo que necesitaba. Una tarde de ese agosto, mientras regaba las plantas del alféizar, me llegó un último mensaje de Rodrigo. No era una llamada. No era una petición. Era un mensaje de texto. Corto, sin encabezado. Como el de Valeria, pero con una densidad diferente. Elena, entiendo lo que pasó. No voy a pedirte nada. Solo quería decirte que lo entiendo. Lo leí 2 veces. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no había nada que necesitara ser dicho entre nosotros. Lo que teníamos que resolver estaba resuelto. Lo que teníamos que demostrar estaba demostrado. Y lo que yo necesitaba escuchar no era esto. Guardé el teléfono. Seguí regando las plantas. Afuera,
El árbol de la banqueta movía las ramas con un viento suave que había llegado de la nada, como suele llegar el viento en agosto, sin avisar y sin explicación. Lo miré un momento y pensé que a veces las cosas más importantes de la vida no tienen una escena grande. No tienen música, ni discurso, ni el momento exacto en que todo cambia de golpe. A veces solo tienes tú, las plantas en el alféizar, el árbol afuera, y la sensación muy clara y muy tranquila de que estás exactamente donde debes estar. Septiembre llegó con un aire diferente. No sé si fue el clima o si fui yo la que cambié, pero las mañanas de ese mes tenían algo que las anteriores no habían tenido. Una ligereza, como cuando dejas caer algo pesado que llevabas tanto tiempo cargando, que ya ni siquiera notabas el peso. Y de repente, los hombros se sienten extrañamente libres y no sabes bien qué hacer con esa libertad. Me levanté temprano ese primer lunes. Preparé café. Abrí la ventana de la cocina y dejé entrar el aire de la mañana. Las 2 plantas del alféizar habían crecido. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Una de ellas tenía una hoja nueva, pequeña y brillante, enrollada todavía sobre sí misma como si estuviera pensando si valía la pena abrirse del todo. La miré un buen rato. Decidí que sí valía la pena. Fernanda me llamó esa semana con una actualización que yo esperaba, pero que de todas formas me tomó un momento absorber. La casa había sido vendida en subasta judicial. El precio que alcanzó no cubrió la totalidad de las deudas. Nunca iba a cubrirlas. Eso lo sabíamos desde hacía tiempo. Pero era suficiente para que los principales acreedores recibieran una parte y para que el proceso avanzara hacia su cierre. ¿Rodrigo va a quedar con algo?, pregunté. Muy poco, dijo Fernanda. Una cuenta pequeña que quedó fuera del embargo. Lo justo para sostenerse un tiempo mientras reordena. ¿Y legalmente? ¿Hay algún proceso penal? Uno de los acreedores presentó una denuncia por fraude. Está en etapa de investigación. No hay certeza de hacia dónde va. Estos procesos son lentos. Asentí, aunque ella no podía verme. Fernanda, dije. ¿Crees que alguna vez va a entender lo que pasó? Una pausa. Entender no es lo mismo que aceptar, dijo. Creo que va a entender los hechos. Si va a aceptar su responsabilidad en ellos. Eso ya es otra historia. El taller de contabilidad terminó en septiembre con una pequeña ceremonia que la instructora organizó con café y pastel y diplomas impresos en papel normal que ella misma había diseñado. Nos dimos los diplomas una por una. Cuando llegó el mío, la instructora me miró con algo en los ojos que no era solo el gesto educado de la ocasión. «Elena», dijo, ¿has pensado en seguir estudiando? ¿En qué sentido? Hay un programa de gestión financiera personal que empieza en octubre. No es universitario. Es práctico, para mujeres que quieren manejar sus propios recursos con autonomía. Hizo una pausa. Creo que tú tendrías mucho que aportar ahí. No lo esperaba. ¿Yo aportar?, dije. No todo el aprendizaje viene de los libros, dijo simplemente. Me quedé con el diploma en la mano y esa frase en la cabeza durante todo el camino a casa. La mujer del cuaderno de espiral verde se llamaba Dolores. Lo supe porque esa tarde, después de la ceremonia, ella me alcanzó en la calle y me propuso tomar un café. No de manera dramática, solo de la manera sencilla en que las personas que han compartido algo durante meses a veces deciden que quieren seguir compartiéndolo fuera del aula. Fuimos a una cafetería a 2 calles. Pedimos lo mismo sin coordinarlo. Nos sentamos. ¿Vas a hacer el programa de octubre?, me preguntó. Estoy pensándolo, dije. Yo sí voy a hacerlo, dijo. Llevo 3 años tratando de entender las finanzas de mi negocio y siempre termino sintiéndome tonta. Se rió un poco. Aunque sé que no lo soy, no lo eres, le dije. Solo nadie te enseñó a leer esos números con suficiente calma. Me miró. ¿Y a ti quién te enseñó? Pensé en la respuesta honesta. La necesidad, dije. Y mucho tiempo sin que nadie me estuviera mirando. Dolores asintió despacio. Bebió su café. A nuestra edad, dijo.
Aprendes de maneras que cuando eras joven no te hubieran funcionado, porque ya tienes el contexto y ya no tienes miedo de saber, agregué. Se quedó callada un momento. Eso es exactamente, dijo. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. Me inscribí en el programa de octubre. No lo pensé demasiado. Esa misma noche, cuando llegué al departamento, abrí la laptop y llené el formulario, antes de que la duda tuviera tiempo de instalarse. Había aprendido a reconocer cuándo la duda era útil y cuándo era solo el hábito viejo de pedirme permiso para hacer las cosas. Esta vez no me lo pedí. Le escribí a Mateo para contarle. Su respuesta llegó en 2 minutos. Un mensaje corto y un emoji de un puño levantado que me hizo sonreír de una manera que no esperaba. Eso es, mamá. Eso es exactamente. Octubre trajo el programa y con él un grupo de 12 mujeres que no se parecían entre sí en casi nada, excepto en una cosa. Todas habían llegado ahí porque, en algún momento de sus vidas, alguien o algo les había demostrado que no entender sus propios números tenía un costo real. La primera clase, la coordinadora hizo la misma pregunta que había hecho la instructora del taller meses atrás. ¿Por qué estás aquí? Esta vez respondí diferente. Porque aprendí que el dinero no es solo dinero, dije. Es información. Y la información que no tienes siempre la usa alguien más. El cuarto quedó en silencio un momento. Después varias cabezas asintieron, despacio. De esa manera en que asienten las personas que reconocen algo que ya sabían, pero que nadie había dicho en voz alta antes. Fue en octubre también cuando vi a Rodrigo por última vez. No fue planeado. Fue en la calle, cerca de un supermercado al que yo iba los sábados. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba de espaldas, mirando algo en su teléfono, junto a un coche que no reconocí, más pequeño que los que había tenido antes. Sin nada particular que lo distinguiera. Me detuve un segundo. Lo observé sin que él lo supiera. Se veía diferente, no devastado. No roto de la manera que uno imagina cuando piensa en alguien cuya vida se desarmó. Simplemente reducido. Como cuando bajas el volumen de algo y el sonido sigue siendo el mismo, pero ya no llena el cuarto. Podría haberme ido sin que me viera. Habría sido lo más fácil. Pero algo me hizo quedarme quieta. Y en ese momento, él levantó la vista del teléfono y me vio. Nos miramos. No fue un momento largo. 5 segundos, quizás. Lo suficiente para que los dos supiéramos que el otro había visto. Él hizo un gesto leve con la cabeza. No era un saludo exactamente. Era más pequeño que eso. Era el reconocimiento mínimo de alguien que ya no sabe qué posición tomar. Yo le devolví el gesto y seguí caminando. No volteé. No necesité hacerlo. Esa tarde, cuando llegué al departamento con las bolsas del supermercado, me senté un momento en la silla junto a la ventana, antes de guardar las cosas. Miré el árbol de la banqueta. Estaba perdiendo las hojas. Era octubre y los árboles hacen eso en octubre. Lo hacen sin drama, sin resistencia. Simplemente sueltan lo que ya cumplió su ciclo y esperan lo que viene. Y pensé en los 32 años. No con nostalgia. No con amargura tampoco. Con algo más parecido a la manera en que uno piensa en un camino que ya recorrió, reconociendo los tramos difíciles sin querer volver a caminarlos, valorando lo que enseñaron sin confundirlo con algo que merecía quedarse. Hubo cosas buenas. Eso también era verdad. Mateo era verdad. Momentos que existieron y que no dejaban de existir porque el contexto en que ocurrieron resultara ser más complicado de lo que yo creía. La vida no es una sola cosa, es muchas cosas al mismo tiempo. Y aprender a sostener esa complejidad sin simplificarla en una sola emoción era quizás lo más difícil y lo más necesario. Noviembre trajo frío y una conversación con Mateo que no olvidaré. Vino un fin de semana largo, trajo más plantas. Ya tenía 6 en el alféizar
y él insistía en que necesitaba más. En algún momento no voy a poder ver hacia afuera por todas las plantas. Le dije. Mejor, dijo. Más verde, menos preocupaciones. Cocinamos juntos esa noche. Algo sencillo. Arroz y frijoles y una salsa que yo hacía desde que él era niño y que él seguía pidiendo con la misma insistencia de siempre. Después de cenar, con los platos todavía en la mesa y los dos con café, me dijo algo que no esperaba. «Mamá, quiero preguntarte algo y necesito que seas honesta. Siempre», dije. «¿Estás bien de verdad? No bien como en que las cosas se resolvieron. Bien como en tú. Adentro». Lo miré. Era la pregunta más directa que me habían hecho en mucho tiempo. Y venía de la persona que tenía más derecho a hacérmela. Pensé antes de responder, no para construir una respuesta que sonara bien, sino porque la pregunta merecía una respuesta real. «Estoy bien», dije finalmente. «Hay cosas que todavía me duelen. No de la misma manera que antes, pero duelen. La sensación de haber firmado papeles sin leerlos. Los años en que confundí aguantar con amar. Eso no desaparece de golpe». Bebí el café. «Pero estoy bien porque sé quién soy ahora mejor de lo que lo sabía antes. Y eso vale más que no tener nada que doler». Mateo me miró en silencio un momento. «¿Sabes qué admiro de ti?», dijo. «¿Qué?» «Que nunca me pediste que me pusiera de ningún lado. Que nunca me cargaste con esto antes de que pudieras manejarlo tú sola. Que cuando me lo contaste, ya tenías un plan». Hizo una pausa. «La mayoría de las personas cuando están en medio del caos arrastran a todos los que tienen cerca. Tú no». No supe qué responder por un momento. «No quería que cargaras con lo mío», dije finalmente. «Ya lo sé», dijo. «Por eso lo digo». Nos quedamos en silencio un rato. El tipo de silencio que no pide ser llenado. Afuera, el frío golpeaba la ventana con pequeñas ráfagas irregulares. Adentro, la lámpara que Mateo había traído meses atrás hacía que todo se viera de ese color tibio que tienen las cocinas cuando hay alguien más contigo. Si esta historia te está llegando de alguna manera, si reconoces algo de lo que Elena vivió, dale like. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces la historia de otra mujer es exactamente lo que alguien más necesita oír, en el momento exacto. Diciembre llegó con una calma que no esperaba. No hubo drama de fin de año. No hubo conversaciones difíciles ni llamadas que no quería contestar. Y solo el ritmo ordinario y suficiente de una vida que era pequeña en sus dimensiones, pero que era completamente mía. Pasé la Nochebuena con Mateo y con Dolores, que no tenía familia cerca y a quien yo había invitado sin pensarlo demasiado. De la misma manera sencilla en que ella me había propuesto el café en octubre, cocinamos demasiado para 3 personas. Pusimos música que ninguno de los 3 había escogido exactamente, pero que a todos nos pareció bien. Brindamos con algo que Mateo había traído y que era más dulce de lo que yo hubiera elegido, pero que esa noche supo exactamente cómo tenía que saber. Antes de medianoche, mientras Mateo y Dolores hablaban de algo que me hizo reír sin seguir del todo el hilo, me levanté a revisar las plantas del alféizar. Estaban bien. Todas. Incluso la más pequeña, la que había llegado casi seca hacía 2 meses y que yo había regado con más fe que certeza, tenía 3 hojas nuevas apuntando hacia la ventana con esa terquedad silenciosa que tienen las cosas que deciden sobrevivir. La toqué con la punta del dedo. Pensé en el sobre de papel Manila. Pensé en ese martes de hacía casi 4 años, en la silla de Rodrigo, con los números rojos en las manos y el silencio del jardín afuera. Pensé en todo lo que había pasado entre ese momento y este, y no pude evitar sonreír. No de satisfacción exactamente, no de triunfo, sino de algo más honesto que eso. La sonrisa de alguien que llegó a un lugar que no sabía que existía y que resulta ser, contra todo pronóstico, un lugar donde se puede respirar. Enero del año siguiente empecé algo nuevo. No lo había planeado con precisión.
Fue una conversación con la coordinadora del programa de gestión financiera, lo que lo detonó. Ella me preguntó si alguna vez había considerado escribir algo sobre mi experiencia. ¿Escribir qué? Dije, lo que sabes. Dijo, no los tecnicismos, lo otro. ¿Cómo se ve desde adentro cuando los números de tu vida no son los que creías? ¿Cómo se toman decisiones cuando tienes miedo y no tienes certeza y tienes que seguir de todas formas? Eso no es un libro de finanzas. Dije. No, dijo. Es mejor. Llegué a casa pensando en eso. Esa noche saqué la libreta. No la nueva, la original. La que empecé esa noche después de encontrar el sobre. Cuando anoté la primera frase de Rodrigo con fecha y hora. La abrí por la primera página. La letra era más tensa que la de ahora, más apretada. Como la letra de alguien que escribe con cuidado porque no sabe quién podría leerlo. La recorrí página por página. Fechas, frases, nombres, montos, preguntas que me había hecho en voz baja en la madrugada. Respuestas que había encontrado semanas o meses después. El registro de una vida que se deshacía en silencio y de otra que se construía en paralelo, también en silencio, con materiales que nadie más veía. Cuando llegué a la última página escrita me detuve. La última entrada era de hace 6 meses, el día que vi a Rodrigo en la calle y seguí caminando sin voltear. Debajo de eso, páginas en blanco. Tomé el bolígrafo y empecé a escribir. No sé si lo que estoy construyendo ahora tiene nombre todavía. Sé que tengo un departamento con 6 plantas en el Alféizar y un árbol afuera que pierde las hojas en octubre y las recupera en marzo. Sé que tengo a Mateo, que viene cada mes con algo nuevo y con esa manera suya de ocupar el espacio, como quien siempre perteneció ahí. Sé que tengo a Dolores y su cuaderno verde y sus preguntas directas y el café que tomamos los jueves, cuando las dos salimos del programa. Sé que tengo el dinero de mi madre, intacto, que ahora no es solo un recuerdo, sino la base de algo concreto que estoy construyendo despacio y con criterio. Sé que tengo lo que aprendí, y eso no lo puede tocar nadie. A veces me preguntan, cuando cuento algo de esto, si me arrepiento de haber esperado tanto, de no haber confrontado a Rodrigo desde el principio, de no haber peleado de otra manera. La respuesta honesta es que no lo sé del todo. Quizás si hubiera confrontado antes, las cosas habrían sido diferentes. Quizás habrían sido peores. Quizás habría perdido más. Quizás habría ganado más rápido. Lo que sí sé es que el camino que tomé me dio algo que una confrontación directa no me hubiera dado. Tiempo para entender, para ver con claridad, para construir en lugar de solo reaccionar. Y a los 58 años, con 32 de matrimonio detrás, y todo lo que eso contiene, entender es lo más valioso que tengo. Hubo una tarde de ese enero en que fui al parque, y Consuelo estaba en el banco con su bolsa de pan y sus palomas. Me senté a su lado. Estuvimos un rato sin hablar como hacíamos a veces. Después ella me preguntó, sin levantar la vista de las palomas, ¿ya cerró? Yo supe exactamente a qué se refería, aunque nunca le había contado los detalles. Sí, dije. Ya cerró. Ella asintió despacio. Tiró un trozo de pan. Las palomas se movieron con ese desorden ordenado que tienen. Bien, dijo. Y esa sola palabra, dicha con la simpleza con que Consuelo decía todas las cosas, fue suficiente. Lo que entendí al final no fue algo dramático. No fue una revelación. No fue un momento de claridad súbita con música de fondo y luz que cambia. Fue algo más pequeño y más permanente que eso. Entendí que durante muchos años yo había confundido dos cosas que no son lo mismo. La estabilidad y la seguridad. La estabilidad era la casa grande y el coche nuevo, y las cenas con mantel y los viajes, y el nombre de Rodrigo pronunciado con respeto en ciertos círculos. Eso era estabilidad, una apariencia de solidez que dependía de que nadie mirara demasiado de cerca y de que yo no hiciera preguntas. La seguridad era otra cosa. Era lo que yo construí en silencio durante 3 años. Era el dinero de mi madre guardado en una cuenta con mi nombre.
Era la libreta con fechas y frases. Era Fernanda y sus expedientes. Era Mateo con su camioneta y sus plantas. Era aprender a leer números. Era saber que si todo lo demás se caía, yo todavía estaría de pie. La estabilidad me la dio alguien más, y ese alguien me la quitó. La seguridad me la construí yo. Y esa diferencia lo cambió todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo termina esta historia. No con una escena grande, no con justicia perfecta ni con puerta que se cierra con fuerza dramática. Termina con una mujer de 58 años sentada en una cocina pequeña con café caliente y plantas en la ventana y una libreta abierta donde todavía sacáis páginas en blanco. Termina con la certeza tranquila de que lo que viene ahora lo estoy construyendo yo, con mis materiales, a mi ritmo, sin firmar nada que no haya leído. Eso, descubrí, es suficiente. Más que suficiente. Es exactamente lo que necesitaba. Si esta historia te movió algo, suscríbete. Hay más historias como esta esperando. Historias de mujeres que aprendieron tarde o temprano que su propia voz vale más de lo que les habían dicho. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así hoy, comparte este video. A veces la historia de otra mujer llega en el momento exacto en que la necesitas. Aquí estaré.